Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de abril de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán vernos en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de presión por tecnológicas y toma de utilidad de rally previo, rally que duró varias semanas, meses, incluso años en acciones de los Estados Unidos, y de rally que fue toma de utilidad que fue generada por la presión de expectativa de desaceleración global luego de datos económicos de China débiles para los meses anteriores. Así que el mercado se vino cansando y lentamente ha estado preocupado un poco por los múltiplos de acciones, sobre todo tecnológicas, que habían tenido un rally muy fuerte en años anteriores. Así que estamos bajo ese movimiento de toma de utilidad que impactó también a las acciones locales que retrocedieron en línea con la correlación con desaceleración global. No obstante, también básicamente lo que tuvimos fue un movimiento de toma de utilidad después del rally de semanas anteriores que generó esa presión bajista. Datos económicos del día de ayer: el crédito del consumidor de Estados Unidos creció en febrero en 16.500 millones, por encima de los 14.000 millones de dólares esperados y 13.800 previos. ¿Qué significa esto? La dinámica de la economía de Estados Unidos continúa siendo sólida y esto empezaba a asustar un poco a los inversionistas, que esperan que la política monetaria de la Fed siga mitigándose, la política monetaria expansionista, y eso ha desatado entonces la toma de utilidad. A medida que el empleo mejora, que el crédito confluye a la economía, que la economía se recupera, pues tarde o temprano tendríamos un ascenso en tasa de interés y eso ha preocupado un poco a los inversionistas y ha desatado esa toma de utilidad. Recordemos que el 30 de abril tendremos la decisión de tasas de la Reserva Federal. Dependerá entonces de este día, o mejor, dependerá de los datos de inflación, si tendremos cambios drásticos o no en la política monetaria expansiva de los Estados Unidos, que por ahora continúa con los retiros en 10.000 millones de dólares del plan de estímulo. Por ahora continuamos bajo ese panorama. Los datos de empleo siguen mostrando que aún hay camino por recorrer. Faltaría precios, que también en el último registro se mantienen estables. El VIX llega a la zona importante de los 16-17, así que será una jornada importante donde, si pasamos de estos 17 con fuerza, quiere decir que la toma de utilidad o la corrección en los mercados internacionales puede ser más profunda y más volátil. De lo contrario, si no logra pasar hoy los 16-17 y aparecen comprados en el mercado, podríamos retomar un poco la fuerza alcista. En cuanto al mercado colombiano, Cemex Latam Holding informa que Cemex Colombia participará en la construcción de 12.000 viviendas. Seguimos, si bien vamos a tener algo fundamental locales y tuvimos también un ascenso en el IPC para el inicio de semana que presionó un poco también a la baja al mercado local, pues por ahora lo que se evidencia es que posiblemente la correlación con los mercados internacionales se mantenga y sea esa correlación la responsable de los movimientos en las próximas jornadas. Así que nosotros también estaríamos evaluando para estas próximas jornadas la existencia de los soportes para continuar o no con la tendencia alcista. Hoy será una jornada ausente de fundamentales económicos en los Estados Unidos. Por ahora continuamos sin noticias importantes. Tendremos algo de discursos en hora de la tarde de miembros de la Reserva Federal, a espera de lo que será el miércoles la variación semanal de inventarios de crudo y las minutas de la Reserva Federal. Dependerá entonces de esas minutas darnos señales de qué podría llegar a pasar con la política monetaria expansiva de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales están intentando iniciar tendencia bajista, por lo que será importante estar atentos a las resistencias de corto plazo que anularían esta presión. Es una jornada donde nos acercamos a soportes, donde el VIX estará en unos niveles importantes, donde si los compradores logran frenar el descenso y tomar control en próximas jornadas, o sea, pasar las resistencias de corto plazo, podríamos pasar este percance en los mercados y volver a sesgo alcista. Pero si no logra superar esas resistencias de corto plazo, la corrección podría llegar a ser más profunda. Y el mercado local también se acerca a soportes, por lo que el mercado estará atento a la presencia de compradores. No sabemos exactamente dónde va a terminar este movimiento de corrección, pero el mercado está muy atento para identificar dónde estarán entonces los compradores y evaluar la profundidad de este movimiento bajista. Veamos qué nos dicen las gráficas para el día de hoy. Veamos análisis técnico. El índice Dow Jones baja de los 16.500, recordemos los 16.500 era el nivel de soporte, por ahora se convierte ahora en nivel de resistencia y estamos llegando a la zona de los 16, esta es la primera zona de soporte, así que si logra aguantar, aparecer los compradores en la zona de los 16.000, 16.100, puede ser que simplemente sea un movimiento de corrección y podríamos volver a impulsarnos hacia los 16.500, 17.000, pero si hay ruptura a los 16, la corrección podría ser más profunda, 15.500, e iniciar algo de tendencia bajista de mediano plazo, así que muy importante esa zona de los 16, 16.100,
para ver si hay presencia de compradores o no. Si iniciamos la jornada con presencia de compradores, vamos a evaluar entonces si logra superar los 16.500 o no. Dependerá de los 16.500 en el que volvamos a sesgo alcista o no. Estamos en una zona de soporte, hay que evaluar qué hacen los compradores en esta zona, si aparecen o no, si aparecen al inicio de la jornada y logran superar resistencia en próximas jornadas. IPSA logra aguantar el promedio móvil de 200 como zona de soporte, eso es importante. Mientras logra aguantar esos 3.700, 750, que era la resistencia previa, todavía hay espacio para volver hacia los 850, 4.000 y mantener algo de sesgo alcista. Pero si se pierden esos niveles de los 750, incluso los 700, la corrección podría ser más profunda hacia 3.600 y volveríamos a un sesgo lateral con algo de tendencia bajista. Así que por ahora entonces es importante los mínimos de las últimas jornadas para lograr mantener el sesgo alcista en IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no define tendencia aún, indecisión. Recordemos que si logra pasar los 14.500 hay espacio a los 15.000. Si no logra pasar los 14.500 la presión bajista podría reaparecer hacia los 13.500. Importante entonces esa zona de indecisión. Y en cuanto al dólar, sorprende con nuevo descenso. Estábamos en una zona de soporte pero quiere presionar entonces en los 20.910, que sea el siguiente nivel. El fuerte flujo y posiblemente el tema del dividendo de Ecopetrol que vendía para pago el 28 pues está generando una presión bajista en la cotización del dólar. Así que si bien ya estamos llegando a zonas de soporte, recordemos que no va a haber mucha correlación con los mercados internacionales por ese tema de flujos locales, así que vamos hacia el 9.20, 9.10 como zona de soporte. Ya estaríamos por fuera de las bandas inferiores de Bollinger en bandas relativamente amplias, así que estaríamos llegando ya a una nueva zona de soporte. No logra aguantar el 50 y la presión se va hacia el 1920, 1910 como siguientes niveles. Solo rompiendo el 950 podría anularse entonces la presión bajista que tiene la cotización del dólar. En cuanto al WTI, seguimos 102 contra 96. De hecho, la indecisión se mantuvo en la jornada del día de hoy, logró aguantar los 100, buscar los 101. No hay tendencia definida, hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Y el euro también continúa entre el 38 y 37, también con indecisión, no podemos definir una tendencia clara para este activo. Vamos con nuestro mercado, el índice Colcap. Pasando al índice Colcap tenemos entonces corrección tras la ruptura de los 1700 y después de ese nivel tenemos entonces la búsqueda de soportes hacia zonas de 1650, 1620, lo vamos a colocar como un soporte adicional, 1590, el más importante. Así que vamos hacia las zonas de corrección. Punto clave es encontrar cuando empiezan a aparecer compradores, velas tipo martillo, martillo invertido, algunas colas de piso que nos puedan alertar de cuándo aparecen los compradores. En caso de ruptura de 1700, quiere decir que si logran la presión alcista al inicio de la jornada, romper esta zona de máximos, podemos avanzar hacia los 720, 750. En caso de que nos mantengamos por debajo de los 1750, existe la probabilidad todavía de búsqueda de soportes adicionales. Ese es el panorama entonces. El nivel clave es el 1700 para el índice Colcap, donde el mercado valora si la corrección continúa o aparecen pronto compradores. Acción de Banco de Bogotá, después de haber tocado los 72, corrige con fuerza y rompe los 68. Importante, tras la ruptura de ese nivel existe algo de presión bajista hacia la línea de tendencia alcista. Si logra recuperar pronto los 68, puede anular la presión y volver a 72, pero si no logra recuperar, los 70, corrijo, 70 es el nivel de soporte, logra romperlo en el día de hoy y se acerca a la zona de soporte de línea de tendencia. Mientras esté por debajo de los 70, puede llegar a 68 y poner en riesgo el sesgo alcista. Tiene que romper de nuevo los 70 para anular por gráficos esa presión bajista. Entonces, importante, los 70 será el nivel clave para determinar cuándo termina la presión bajista. Soporte 68 y siguiente 66, siguiente nivel de soporte. Acción de la bolsa de valores también corrigiendo. Recordemos que estamos en movimiento de pullback hacia la zona de los 21.6, 21.8 y 22. Dependerá de aguantar estos niveles si es un simple pullback después de romper para poder avanzar de nuevo a los 24. El nivel clave estará en los 22.50, 22.40, esa zona de resistencia. De superarla podría estar anulando la presión bajista. Mientras esté por debajo de los 22.40, 22.50 es probable descender hacia los 21.60, 21.50 e incluso 20.80, donde estaríamos evaluando entonces cuándo pueden volver a aparecer compradores o no. El movimiento Celsius, dejando gap. Recordemos que había probabilidad 50-50 de volver a 6.200 o 5.800, llega ya a los 5.800. Si logra aguantar los niveles de 5.800, hay espacio todavía para volver a 6.000 y 6.200.
pero si pierde los 5.800 la corrección puede ser un poco más profunda hacia los 5.600, aún igual manteniendo la tendencia alcista. 5.600 sería el siguiente nivel. La pérdida de los 5.600 y generaría posible descenso hacia los 5.200. Cementos Argos logra aguantar los 10.000 en las últimas jornadas, así que importante. Si logra superar los 10.200, que fue el nivel de resistencia que se colocó importante, puede volver a tener sesgo alcista hacia los 10.700, 10.800. Si no pasa los 10.200, posible corrección hacia los 9.700, perdón, y 9.500. Colocamos nuevos niveles de soporte como escenario probable. 10.200, 9.700, 9.500 los niveles de soporte y resistencia para Cementos Argos. Dependerá entonces del 10.200 si se anula la presión bajista o no. En Cemex Latam Holding estamos con los 10.500, 10.400 que logró aguantar en la jornada del día de hoy. Si bien la jornada del día de ayer, perdón, si bien el ascenso de ruptura de máximos fue con muy poco volumen, dependería de esos niveles el aguantar o no el sesgo alcista. Logra aguantarlo con una vela tipo hombre colgado. Si logra aguantar esos 17.500 en siguientes jornadas, podemos estar avanzando a 18.300. La pérdida de los 18.500 sí podría generar una corrección un poco más profunda hacia la zona de los 16.300 y 16.000 en primera instancia, donde están promedios móviles de 20 y 40. Así que el punto clave acá son 17.500 para definir los escenarios probables. Canacol rompiendo la baja 9.500, 9.600, así que, perdón, 12.500, 12.600, cambiamos hacia los 12.800. La resistencia ahora aparece en 12.800, mientras esté por debajo de ese nivel existe la posibilidad de volver a buscar 12.000 y 11.300 como zonas de soporte importante. Solo rompiendo 12.800 podría anular el sesgo bajista y volver a 13.700. 12.800 aparece entonces ahora como nivel de resistencia del movimiento bajista de corto plazo. Con concreto, se mantiene 50% de probabilidad de ascenso como descenso entre 1350 y 1450, solo rompiendo alguno de esos dos niveles podría estar dando paso a una nueva tendencia. Corficol también corrigiendo, aguantando los 37 y con algo de presencia de compradores en 37. Así que aparecieron compradores en esa zona de soporte tratando de mantener el sesgo alcista en esa zona, importante nivel. Dependerá de los 38. Si logra pasar ahora los 38 puede volver a sesgo alcista hacia 39 o 39.500. Pero si no logra pasar los 38 y vuelve a presionar los 37, podría generar un descenso a 36 y estaría colocando en riesgo la tendencia alcista por línea. Ecopetrol continúa entonces con el movimiento de corrección. 4.000 es la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de los 4.000 aún existe espacio para corrección hacia los niveles de 3.800 como la zona de soporte importante, esos 3.800. Si logra aguantarlos, cuando se acerque el tema del dividendo podemos estar teniendo otro movimiento alcista, no sé si exactamente hacia los 4.060, otra vez 4.200, pero importante esa zona de los 3.800. La pérdida de los 3.800, incluso 3.700, porque es la zona de promedio móviles de 20 y 40 periodos, pues ya nos estaría generando una presión bajista adicional y un regreso a la tendencia bajista. Esa es la zona importante entonces de soporte. En Empresa de Energía Bogotá tuvimos un descenso fuerte con una vela martillo invertido, así que el 1565 queda como resistencia. Si supera el 1565 podría estar iniciando un nuevo movimiento hacia 1640, 1650, configurando o manteniéndose todavía dentro de la tendencia alcista. Pero si no logra superar pronto esos niveles y por el contrario rompe los 1530, la presión bajista podría extenderse hacia los 1450. Construcciones El Cóndor continúa con el avance, mientras esté sobre 1250 hay espacio para los 1350, aunque lo hace con poco volumen y sin marcar precio el 7 el día lunes, que fue un día negro para la bolsa, un día rojo, así que 1250 sigue siendo el nivel importante para poder mantener ese sesgo alcista hacia 1350. En cuanto a Inca, 10.50, 10.60 sigue siendo la zona de soporte, no marca precio el día lunes, así que por ahora mientras se mantenga sobre ese nivel el sesgo alcista se mantiene, solo rompiendo el 11 podría aparecer esa presión bajista. La tendencia alcista se mantiene hasta que no rompa el 9.50, 9.6, que es la zona de soporte más importante. 11 el soporte de corto plazo para definir mayor presión bajista o no. ETB corrigiendo también del impulso alcista. Ayer usamos mucho el retroceso de Fibonacci, podemos usarlo de nuevo y encontraríamos niveles de 4.60, 4.40 como la zona más importante por ahora, lo que podría llegar a ser la primera onda de Elliott. Dependerá entonces de esta zona de soporte determinar si el sesgo alcista vuelve a continuar o no. La pérdida de estos niveles, confirmado por una ruptura del 4.30 o 4.20, generaría nueva presión bajista. Por ahora se acerca a zonas de soporte. En caso de ruptura del nivel de 4.90,
Si rompemos al alza el 490 quiere decir que posiblemente vuelva a tener presión alcista del activo. 490 es entonces el que protege la presión bajista. Su ruptura podría generar nuevos ascensos hacia 508, 520 como siguientes niveles de resistencia. La acción del éxito continúa la corrección. Vamos hacia la zona de los 29, la zona de soporte importante. 29 en la zona de soporte importante. Si hay ruptura podemos estar descendiendo hacia los 27.600, que sigue siendo una zona de soporte, pero ya para hacer un pullback y definir si cambiaríamos o no de tendencia. El punto clave acá serían los 29, la línea de tendencia alcista que mantiene la acción del éxito. Aparecieron levemente compradores en esa zona, así que si los compradores pueden superar los 30.200, si lo supera podemos avanzar hacia los 31, 32. Mientras esté por debajo de los 32, el 29 es la zona de soporte. Si lo rompe pondría en riesgo la tendencia alcista como escenario probable para esta acción. Grupo Argos, buscando entonces, rompiendo los 21, tratando de recuperar ese nivel. Así que vamos a dejar los 21.200 como la resistencia. Si logra pasar los 21.200, puede volver a hacer algo así alcista hacia los 22.300. Pero si no logra pasar los 21.200, es probable que el descenso continúe hacia la zona de los 20.000, donde estaría también algo de la línea de tendencia, incluso antes, 20.500, 20.000 sería la zona de soporte para poder mantener el sesgo alcista. Si pierde esos niveles, volveríamos a la zona de los 19.000. En cuanto a grupo aval, que tenemos 1310 como la zona de resistencia y 1250 como la zona de soporte. Existe todavía posibilidad de caídas hacia la zona de los 1250 mientras esté por debajo de los 1310. Si rompe 1310 podría volver a sesgo alcista antes de tiempo, con nivel de resistencia en 1370. Importante entonces los 1310, zona de soporte en 1250 para grupo aval. Grupo Sura 36 no lo rompe completamente, pero si mañana continúa por debajo de ese nivel, más allá de la primera hora de negociación, es probable que descienda a 34.500 o 34.000 en el movimiento de corrección. Si por el contrario logra superar los 36.500, podría volver el sesgo alcista hacia los 38.000, 36.500, la resistencia de corto plazo. Recordemos que hasta ahora los movimientos siguen siendo corrección dentro de tendencia alcista hasta que no se perforen soportes. No podríamos confirmar un cambio a tendencia bajista por análisis técnico. Vamos con ISA, que los compradores se defienden hoy con buen volumen en ISA, así que dependerá de los 9100, si logran, no, perdón, ni siquiera los 9100, 9060. Si logra pasar los 9060 pueden volver a 9500, mientras esté por debajo de los 9060 volveríamos a los 8500 como zona de soporte. Siguiente, 9060 el nivel clave para determinar si la presión bajista continúa o podemos anular esa presión a la baja. Isagen también descendiendo un poco, 300, recordemos vamos a dejar los 50% de probabilidad de ascenso como descenso a espera de mayores fundamentales. El oro no presentó mayor volatilidad en el día de hoy, tampoco Mineros marcó precio, así que mientras se mantenga sobre 2.960 aún hay espacio para volver a 3.200 y 3.400. Si rompe 2.960 podríamos tener de nuevo presión bajista. Nutresa, corrigiendo con soporte en los 26.800, 26.900, si logra aguantar esos niveles mínimos de la jornada previa puede volver a 28 e incluso hacia la zona de los 28.800 y 29. Importante que aguante esos 27, 26.900. Si hay ruptura a los 26.900 podría extender la corrección hacia los 26.000 y perder algo de la tendencia alcista que lleva en jornadas previas. Importante entonces la zona de los 26.800, 26.900 para mantener el sesgo pese a la corrección previa. Preferencial aval, corrigiéndose los 1280, recordemos que ese es el soporte 1280, 1290. Si logra aguantar esos niveles, posiblemente la tendencia alcista continúe y pueda volver 1350, 1370 y esto simplemente fue una corrección de unos cuantos días. Pero si la presión bajista se extiende y rompe los 1280, podríamos tener una corrección más fuerte hacia los 1250, 1240. Importante esos 1280 en 1290 en preferencial aval. Preferencial Avianca Holding con bastante volatilidad. Esta vez no quiso romper. Alguna vez teníamos un triángulo que rompe a la baja y vuelve e ingresa. Ahora trata de romper al alza y vuelve e ingresa. Bastante confuso y eso pasa mucho con los comportamientos laterales. 4250 era el soporte que se tenía para el día de hoy y lo rompió. Si vuelve a operar por encima de ese nivel abriría la posibilidad de 4600, sería una falsa ruptura a la baja. Mientras esté por debajo del 4250 existe probabilidad de volver a buscar los 4000, su ruptura generaría posible descenso a 3600. Importante entonces, vuelve a la zona de indecisión ante el panorama internacional, así que no ha podido definir todavía una tendencia clara sin romper ninguno de los dos niveles importantes con volumen y con fuerza.
Preferencial Bancolombia corrigiendo, no obstante los 27 serán importantes para poder mantener el sesgo hacia los 28, 28, 300. Si rompe los 27 podríamos estar volviendo a niveles de 26 y 25, 500 como soporte aún de tendencia alcista, pero ya perderíamos algo de fuerza. Recordemos que estamos hablando de una posible divergencia entre el MACD y el precio, así que importante esos 27 para mantener el sesgo alcista como escenario probable. Carvajal Empaques también presenta corrección el 4, pero no marca precio el 7, pierde liquidez, sigue 3.250 contra 2.850. Vamos a colocar 50% de probabilidad de ascenso como de descenso al llegar a la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Preferencial Cementos Argos rompiendo los 10.000, mientras esté por debajo de los 10.000 existe la probabilidad de corrección hacia 9.600 y 9.800. Solo rompiendo los 10.000 podría volver a sesgo alcista hacia 10.300, 10.900. Preferencial Da Vivienda, los 25.000 como la zona de soporte. Se defiende bastante bien este banco, no tuvo descensos tan fuertes como el resto de los activos, así que si logra aguantar los 25 hay posibilidad de volver hacia los 26.400 y 27. Si pierde los 25 sí podría corregir un poco más hacia los 24. Todavía mantiene el sesgo alcista mientras esté sobre esos niveles de los 25 por línea de tendencia. Preferencial Grupo Argos, mismo análisis, presionando los 21. Recuerden, los 20 siguen siendo el soporte de tendencia alcista. Si logra aguantar esa zona de los 20, 20.500, aún hay espacio para repuntar. Si rompe los 21.200, quiere decir que puede avanzar a 22 y 22.300. Solo estando por debajo de esos 21.200 existiría mayor presión bajista. 21.200 es el nivel clave para el Grupo Argos, podría ser el nivel más importante. Preferencia del Grupo Sur a los 36 contra los 38. Si rompe 36 perderíamos impulso hacia los 34 o 35. Importante esos 36 para mantener algo del sesgo alcista. Si los pierde volveríamos a tener algo de presión a la baja. Si lo logra aguantar iríamos a 38 y 38.800 como escenario probable. Aún mantiene el sesgo alcista pese a las caídas del día de hoy. Y para terminar, Pacific Rubiales, que también corrige con espacio. Entonces vamos a usar los retrocesos Fibonacci que se vieron en el comité del lunes y pueden consultar en su versión grabada. Pues vale la pena tener en cuenta los 35.800, 34, 32.800 y 31.400 como zonas de soporte. Solo rompiendo el 37.500 anula la posibilidad de continuar con movimientos de corrección. 37.400, 37.500, su ruptura volvería a generar posibilidad de ascenso a 40. Ese es el nivel de resistencia de corto plazo. Así que en términos generales nuestro mercado estuvo en un movimiento de corrección. Dependerá de esta jornada saber si se rompen las resistencias de corto plazo, la presión alcista volvería. De lo contrario, mientras estemos por debajo de esos niveles podemos tener presión bajista y el mercado deberá estar muy atento a la presencia de compradores en este mercado. Muy buen día entonces para todos.